Pues, como ha dicho el director del CAUN, es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, ya me interesó en la universidad. Y hace poco oí una conferencia en otro sitio, que no era aquí, donde un señor muy conservador decía que es que la gente no quería trabajar. Y ponía como ejemplo las penas corporales severísimas que aplicaban los monarcas ingleses en el siglo XVI a los vagos y maleantes. Lógicamente yo allí estaba de invitado y además había mucha gente, e hice una cosa que no debía hacer, que fue callarme. Pero ahora, aunque no me oiga ese señor, con quien yo no tenía ganas de discutir, pues vamos a poner un poco la situación de qué son las leyes de pobres, cómo aparecen en Inglaterra, precisamente, y sobre todo la idea, que yo no la he leído en ningún sitio, porque yo me he limitado al famoso Frank Blau, en el Journal of Economic History, que de hace muchísimos años, algunas consultas a algunos compañeros y consultar la Wikipedia para no equivocarme a las fechas. Eso sí es verdad. Entonces, el caso es que, ¿por qué aparece en Inglaterra y por qué aparece en el siglo XVI? Porque en Inglaterra, en el siglo XVI, aparece el principio o el preámbulo o el paso primero de la revolución industrial. No lo digo yo, lo dice Marx. Por lo tanto, no se discute. De Marx se puede estar de acuerdo o en desacuerdo en las soluciones que aportaba, pero en el análisis, en la disección de la sociedad del siglo XIX, no tiene discusión. Es absolutamente inapelable. Pasa en Inglaterra a la vuelta del 1500 que han terminado las epidemias de peste, han terminado las guerras, tanto las civiles como las que llevaba desarrollando en el continente, y por lo tanto la población comenzó a crecer. Pero simultáneamente se produce un acontecimiento económico fundamental. El gobierno de Enrique VII, el padre de Enrique VIII, de las 6 mujeres, pues decide cortar la importación de lana castellana porque les costaba mucho dinero y empezar un sistema de manufacturas y de hilaturas para producir su propia lana y hacerla tejido allí. ¿Perdón? No, es que no se oye muy bien. Ah. Bueno. Ponerlo más aquí en primera fila, pues Ramón tiene la voz que tiene, ¿no? Bueno, estamos entonces en que se produce el cambio de economía y el rey Enrique VII decide no importar lana castellana, que le salía muy cara, y comenzar a criar borregos en Inglaterra para hacer sus propias hilaturas. Entonces, inmediatamente se produce lo que se llama la gentrificación. Esa gentrificación, la palabra ahora se aplica al barrio de Malasaña, cuando la gente de más dinero compra los pisos más humildes para convertirlos en apartamentos turísticos, y se dice la gentrificación, apropiándose de un término que va al campo inglés del siglo XVI. Entonces empieza a haber los pequeños campesinos que no pueden soportar la presión de los grandes, venden. Sale una nueva clase social, que es los campesinos más poderosos, y estos se tienen que ir a la capital. Bien, ¿a dónde? A las manufacturas que están hilando la lana que antes se exportaba del Reino de Castilla. Lo cual a la gente de Medina del Campo le sentó como un tiro, pero ¿qué vamos a hacer? Esas son las cosas. Entonces, a esa, vamos a decir, gentrificación, que Tomás More dijo, los borregos se han comido a los campesinos, frase lapidaria que ha pasado a la historia, se le une un segundo factor, que es que el canciller Cromwell, tío tataranieto de Oliver Cromwell, el que le cortó la cabeza a Carlos I, pues el tío tatarabuelo, quiero decir, convenció al rey, para quedarse con su voluntad y manejarlo a gusto, de que como se había declarado jefe de la Iglesia de Inglaterra, todavía católica, pero jefe de la Iglesia de Inglaterra, confiscara los monasterios. Entonces confiscó medio país. La hacienda real se hizo rica,
Los monasterios, todos los objetos de valor que tenían, fueron vendidos a altísimo precio y se produjo el desamparo de legiones de gente que iban a comer la sopa boba del monasterio y que trabajaban como peones en el cultivo de los campos. Entonces, esa gente, junto con los campesinos que pierden sus tierras porque no pueden soportar la presión de los propietarios de mayor superficie, a las manufacturas o a los barcos, que también tenía Inglaterra una poderosa flota mercantil y los guardias del rey practicaban el bonito deporte de entrar a las tabernas a última hora y a todo el que veían borracho llevárselo al barco, y cuando se despertaba de la mona ya estaba en alta mar. Le hacía falta a toda esa gente. Y eso es así, es absolutamente histórico. Entonces, ¿qué sucede? Pues que reinando Enrique VII, en 1495 promulgó una primera ordenanza que fue, podríamos decir, la primera ley de pobres, porque los veía mucho, eran muy visibles. Entonces lo único que hizo fue cargar castigos corporales sobre los vagabundos. Lógicamente eso no resolvía la situación, pero por lo menos llamó la atención sobre el asunto, y era precisamente la presencia de esta gente que, desde que los corderos se comieron a los campesinos y los pobres de los monasterios no tuvieron el apoyo de los monasterios, estaban allí en las manufacturas. ¿Qué es una manufactura? Pues una manufactura es un taller en el que se hace la primera elaboración de una materia prima. Entonces, esta manufactura puede ser un solo paso, es decir, especializarse en un único aspecto de esa elaboración, o puede ser varios pasos, es decir, en lo que se fabrica en la manufactura, montar después otra pieza de lo que sea, del equipo que sea, ¿no? Del equipo de trabajo que sea. Pero la manufactura tiene una enorme diferencia con los oficios medievales. En los oficios medievales los artesanos hacían objetos ya acabados. El gremio tenía en cada artesano un objeto terminado que iba o bien al consumo local o bien a un mercado reducido a la propia ciudad de la comarca. Las manufacturas ya no. Las manufacturas cumplen la primera ley del capital, como dijo Marx en El Capital, que todos conocemos, y que, por cierto, afortunadamente el editor Miguel Castellote en 1974 publicó un resumen pequeñito que nos lo puso al alcance, pero claro, si uno no tiene formación filosófica, El Capital no lo puede leer sencillamente. Yo, desde luego, confieso que no he podido con él, porque no tengo formación filosófica, y El Capital es un libro de filosofía, a mí que no me digan. Marx era doctor en filosofía. La filosofía de la naturaleza en Epicuro era su tesis doctoral. Leía griego clásico de corrido. Ese era don Carlos. Bueno, pues en estas condiciones, cuando en 1516 el canciller Thomas More, muy curioso, pequeño paréntesis, tanto More como Boleyn en España han hecho fortuna como Moro y Bolena, no entiendo por qué, se han castellanizado los dos apellidos. Bueno, escribió en 1516, y esto lo tengo que leer, lo que se llama Utopía, que se titula Librito verdaderamente dorado, al menos en música clásica. Librito verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de la utopía. Sobre el mejor estado de una república fue refregarle a Enrique VIII por la nariz que lo que estaba pasando estaba echando a perder al país, y que el antiguo sistema económico era mucho más humano y mucho más perfecto. Al rey le sentó muy mal y se lo guardó para cuando se opuso al divorcio de la señora Boleyn, en español Bolena, pues, que rodara su cabeza. Pero el verdadero motivo por el que rodó la cabeza del canciller More fue fue decirle al rey que eso era echar a perder una sociedad que funcionaba bien.
Por otra parte, el otro canciller, Cromwell, en el año entre 1530 y algo y 1540, lo convenció para que confiscara los monasterios. Bueno, pues ya tenemos entonces que han aparecido dos clases sociales nuevas en Inglaterra, aparte de las que había, la gentry y el obrero de manufactura. La manufactura produce mercancía, que es la primera condición para hablar de capitalismo. No produce un producto para su uso o para su venta inmediata, sino un producto para su inclusión en el mercado, es decir, la mercancía. El dinero que invierte en el taller el propietario del mismo, por este proceso se convierte en capital, deja de ser dinero y se convierte en capital, que no es lo mismo ni muchísimo menos. Y entonces, como el proceso de fabricación es muy sencillo, se le encarga al obrero un único paso que lo haga repetida y reiterativamente, el obrero produce mucho en muy poco tiempo. Resultado, si la jornada de trabajo son 12 horas, a partir de la hora número 6 o 7 ya está produciendo lo que Marx llamaba el sobretrabajo o trabajo sobrante, o sea, plusvalía. Por tanto, la manufactura es el primer paso del sistema capitalista. Lo queramos o no lo queramos, así están las cosas. Entonces, la utopía denunciaba todo esto. Y entonces el rey Enrique VIII, que ha pasado a la historia como conspicuo marido de 6 mujeres, padre de un rey y de 2 reinas, no ha pasado a la historia porque ante esta realidad no tuvo más remedio que legislar la primera ley de pobres que lleva ese título en 1530. Entonces, la ley de pobres, ¿no?, tiene en primer lugar un especial acento en que la ociosidad es la madre de todos los vicios y el trabajo la madre de todas las virtudes. Influencia protestante. Ya había Lutero organizado su correspondiente reforma, que no se debe llamar reforma, se debe llamar revolución protestante. Ya habían llegado las primeras ideas a Inglaterra con Wycliffe y con Juan Hus, y aquí el rey los recoge. La iglesia anglicana todavía no existía, la iglesia seguía siendo católica y había focos protestantes que, por cierto, no estaban nada... Vamos, la situación era muy tensa y había bastantes más problemas de los que era de desear, ¿no? O sea, en primer lugar, insistir en eso. Pero en segundo lugar, el rey creó algunos impuestos específicamente para socorrer a estos pobres que no podían mantenerse por sí mismos una vez expulsados del ámbito rural. O sea, esto es muy importante, es la creación de un primer impuesto para subsistir a los pobres. Y, sobre todo, distinguió 2 clases de pobres, y esto es muy interesante: los que son capaces de trabajar y los que no. Es decir, un anciano, minusválido, paralítico, un niño, no es capaz de trabajar, los demás sí. Entonces a los otros, que no eran esa división de desfavorecidos, le aplicaba unas correcciones, unos castigos físicos que no eran comparables a los de su padre. Su padre era una especie de sádico que se complacía en poner en un cepo a un señor 3 días y 3 noches. Meter a un hombre en un cepo 3 días y 3 noches tiene muchísima mala leche. Sin embargo, pues simplemente pues unos cuantos palos o unos latigazos y a casa, ¿no? Pero llamar la atención, pero no mucho más. Entonces, la consecuencia de todo esto es que la ley encuadra a la Inglaterra Tudor en la primera revolución industrial, porque ya tiene una clase de obreros urbanos de la cual sale una clase de proletarios que no pueden trabajar. O sea, primera ley de pobres, 1530, Enrique VIII, que crea un impuesto para subsistir y que divide a los pobres entre los que son capaces de trabajar y los que no. A los que no los protege y a los que sí les persigue y les anima a que vayan a las factorías. Eso por una parte. El rey Enrique VIII tuvo un hijo
que fue su heredero, Eduardo VI. Lo que pasa es que el chico fue rey desde los 9 hasta los 16 años y hasta el último bajo la regencia de 2 personas. Este es el famoso Príncipe de Gales, del que escribió Mark Twain una novela de El príncipe y el mendigo. Cuando se puso muy malos decían que lo tenían secuestrado. A la muerte, como nadie vio el cadáver, aparecieron varios impostores. En fin, una cosa muy novelesca. Pero este muchacho, sometido, y digo muchacho porque con esa edad, sometido a sus 2 tutores, a sus 2 regentes, emitió una ley de pobres que le puso la cosa muy mal a los vagabundos y a los pobres y redentos. Se entretuvo en legislar por medio de sus regentes que al que fuera realmente pobre, capacitado para trabajar y no trabajara, lo marcaran a fuego justamente debajo del cuello donde comienza el esternón, de forma que en cualquier momento un oficial de la policía apartaba la camisa y se lo veía a chirona, ¿no? Pero esta ley de pobres de Eduardo III tiene una diferencia muy importante con la anterior, que es que distingue lo que él llamó pobres forzosos, es decir, los que no podían trabajar, bien por imposibilidad o bien por accidente o bien por enfermedad. Luego distingue a los vagabundos y pobres y redentos, que este era los que iba por ellos con una severidad terrible, y luego los capaces de trabajar, y aquí viene lo interesante, pero incapaces de encontrar empleo. Lo dice así en la normativa, en la ley. Capaces de trabajar, pero incapaces de encontrar empleo. O sea, descubrió la figura del parado y atendió mediante subsidio y mediante auxilio a esta figura de los parados. En época de, aunque no sea sobre la ley de pobres, en época de este jovencito fue cuando la Iglesia inglesa comenzó a hacerse anglicana, comenzó a separarse la vía católica de la vía anglicana, y por eso las tensiones religiosas, protestantes, anglicanos y católicos, subieron mucho de tono y explotaron en época de su sucesora, su hermanastra María Tudor, es decir, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, la hija más pequeña de los reyes católicos. Por cierto, no es tampoco de dominio público que la reina Catalina de Aragón tuvo 6 hijos, de los cuales vivió solamente esta. Los otros 2 fueron 2 mortinatas y 3 niños que vivieron o unas horas o unos días, lo bastante para bautizarlos con el nombre de Enrique a los 3, porque iba a ser el heredero. Hay quien dice que le puso Eduardo a este porque la maldición de los 3 Enriques que habían muerto pesaba sobre él, y es bastante razonable. Se acordaba el hombre, pues no quiso ponerle Enrique al 4. Bien, puestas las cosas así, el pequeño paréntesis de la reina Juana I de Inglaterra. Hubo una reina en Inglaterra que se llamó Juana, que reinó 9 días, prima segunda de este muchacho, que hizo testamento en su favor por una serie de cuestiones. Lógicamente el Consejo del Reino y el Parlamento invalidaron el testamento y dijeron que aquello no podía ser, porque el chico estaba muy enfermo, porque lo habían mangoneado mucho. La señora fue a parar a los aposentos del carcelero real de la Torre de Londres. Su padre y su hermano perdieron la cabeza en el día, y a esta la dejaron todavía unas semanas más, hasta que la perdió dentro de unas semanas, porque creo yo era claramente un caso de alta traición. Bueno, entonces, esta reina, lo único que se sabe de ella es que cuando se enteró de lo de la marca a fuego de los pobres por su primo segundo, puso el grito en el cielo y dio órdenes de que aquello se anulara inmediatamente. Bueno, no hubo tiempo, en 9 días, pues lógicamente no hubo tiempo. Entonces, la gran importancia de esta ley de pobres del Eduardo VI es que distingue a los parados, en un término jurídico y social que no se había planteado hasta ese momento.
Entonces, a los que no eran parados, a los vagabundos y pobres y redentos, la verdad es que fue una época muy mala para ellos. María Tudor, la última hija de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla y mujer de Enrique VIII de Inglaterra, después de ser viuda de su hermano Arturo I, sin más, pues tuvo no una ley como tal, pero sí muchas normativas. Anduvo echando normativas acá y allá, muy entretenida como estaba en las guerras de religión y, según dicen las crónicas, perdidamente enamorada de su sobrino, de su resobrino Felipe, con el cual la casaron por motivos políticos. Felipe estaba espantado con la situación, pero ella, por lo visto, estaba enamoradísima. Y entonces, durante esta María Tudor, es la primera vez que se registra específicamente, ¿no?, para esta nueva clase social, distinguida por ley de todas las otras clases, es decir, los que no tenían trabajo por imposibilidad de tenerlo. Es la primera vez que se legisla para esta gente, igual que se legisla la protección social de los pobres que sí tenían motivo para ser pobres. Entonces esto abre el camino a la famosa ley E43. Los ingleses, muy aficionados a las siglas y muy aficionados a la brevedad, un idioma de monosílabos, pues aquí, en lugar de decir la ley de pobre de la reina Elizabeth I, pusieron E de Elizabeth y 43, porque la promulgó en el año 43 de su reinado de 45, 1601. Para 1601 es evidente que el sistema de manufacturas y el sistema de confección de tela y de fabricación de elementos de trabajo, aunque todavía no había llegado la industrialización, es decir, el maquinismo y la factoría, ya era una realidad. Entonces, esta ley E43 se hizo con tanto cuidado, con tanto esmero y con tanta atención, que tardó 90 años en ser modificada. Hasta 1833, con Guillermo IV de Inglaterra, el padre de la reina Victoria, no se tocó el asunto. En primer lugar, se abolió definitivamente cualquier tipo de sanción o cualquier tipo de castigo o de punición para los pobres. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto es una novedad importantísima, es que arbitró un sistema de tasas para atender a los pobres a cargo de las parroquias. La parroquia es un término, no solamente a la iglesia, sino el terreno que abarca a su alrededor. Entonces, las parroquias recibieron la orden de arbitrar unas tasas para mantener a sus pobres que fueran incapaces de trabajar. Creó además una serie de asilos para los que ya estaban totalmente, que no podían defenderse por sí mismos, lo que son los asilos. Y por último, otra cosa que dio mucho que hablar, responsabilizó a los cabezas de familia de los miembros de su familia no productivos. Es decir, obligó por ley a tener en casa al padre cuando es lo bastante viejo para no poder trabajar. Esto, que ahora nos parece una cosa normal, pues en aquellos tiempos fue verdaderamente novedoso y hubo un gran debate social sobre si un trabajador tenía la posibilidad de mantener a su padre ya anciano que no trabajaba, si tenía la obligación. La reina Isabel I pues dispuso que sí, y además se sabe que aquí intervino directamente ella en hacer el núcleo familiar con responsabilidad sobre estos miembros de la familia que no fueran productivos porque no pudieran, claro, edad, por enfermedad o por lo que fuere. Y arbitró un complejo sistema de control para evitar que la gente se fuera a vivir y se empadronara en las parroquias que pagaban bien. Esto ya empezó en el año 1601, ya había esta picaresca en Inglaterra. Entonces había gente que se enteraba
tal parroquia era próspera y allí los subsidios eran abundantes, se iban para allá, se establecían a vivir y la reina arbitró un sistema de control para que no se colaran gente de otras parroquias. Es decir, una inmigración local controlada. Bueno, pues estas novedades pusieron la situación de tal forma que ya hasta 100 años después, 90 exactamente, no se tocó. Solamente hubo en el año 1000, lo miraré para no equivocarme, 1795, 5 años antes del cambio de siglo, una actuación muy curiosa que es el sistema Spiegelhamland, eso es un término, es un pueblo, el pueblo donde se reunían los dirigentes municipales de todo el condado de Versalles. Pero es que para 1795 la revolución industrial ya sí está en marcha. La máquina de vapor de Watts es del año 1760 y algo. La spinning jenny, la hilandera mecánica de autor discutido, hay quien dice que uno y hay quien dice que el otro, para 1761 también funcionaba. El barbero, porque era barbero, Arkwright, inventó el sistema de producción en serie. Por lo tanto, ya no hace falta más que las máquinas aceleren el vapor, acelere el ritmo de trabajo de la hilandera, la spinning jenny, para que una única persona, que en este caso era siempre una mujer porque se les pagaba menos, vigilara la máquina y supervisara lo que antes hacían 8 o 9 hombres. Lógicamente, en el momento en que en la factoría había un número determinado de personas que se aumentaba el trabajo sobrante y aumentaba la plusvalía y por tanto el capitalista se quedaba con ese beneficio, pues ahora eso multiplicado exponencialmente. Entonces, es ya la revolución industrial. Los comienzos del siglo XIX, sobre 1800, 1805 o 10, esto ya está en marcha y no hay quien lo pare. Los ferrocarriles ya se habían inventado, la máquina de vapor sacaba el agua de las minas de carbón y por lo tanto se podía extraer el carbón a mucha más velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, en 1795, los próceres del condado de Versailles se reunieron en este pueblo de nombre dificilísimo, Spiegelhamland, eso es, y arbitraron un sistema de baremos para fijar los subsidios a las personas que los pedían. Y el sistema de baremos tenía fundamentalmente dos apoyos. O sea, se basaban en dos cosas que por lo visto las tenían muy claras: el número de gente que componía la familia y el precio del pan. Según los familiares capaces de trabajar y según el precio del pan, se le daba más o se le daba menos dinero a el pobre que no podía subsistir sin ese aporte seguían siendo las parroquias. Y aquí, en todo esto, pues ya tenemos un pequeño detalle que nos indica muy bien cómo iban las cosas. Nadie habló de pagar más, nadie habló de subir los salarios. Es cuando los camioneros americanos le dijeron al señor Biden, todavía presidente por unos días, que es que no tenían conductores de camión, y le respondió, pay them more, páguenles más. Bueno, pues aquí nadie, en ninguna normativa, ni en ninguna ley, ni en ningún sitio, habló de subir los sueldos. Cargaban esa parte, digamos, de complemento, de subsidio complementario a la buena voluntad de la parroquia, que no era una unidad económica, que era una unidad social. Así estaban las cosas. Entonces, con el precio del pan y con el número de bocas a alimentar, se hacían los subsidios correspondientes. Esto tiene una consecuencia tremenda, tiene una consecuencia verdaderamente terrible. Para entonces ya la Revolución Francesa había empezado.
Y llegaban a Inglaterra los ecos de las protestas populares, de los motines populares, del rechazo a la autoridad tiránica, etcétera, etcétera. Y el señor Turgot, quizá fuera Necker, no me acuerdo, Turgot o Necker, uno de los dos, que eran los dos ministros de Hacienda de Luis XVI, el rey de la Revolución Francesa, fue cuando escribió al rey aquella famosa nota en la que decía: si la libertad negociante consiste en que el empleador y el empleado acuerden su salario, es evidente que el límite del mismo es la mera subsistencia del empleado. O sea, pagarle para que no se muera, punto. Y lo decía el ministro de Hacienda del rey Luis XVI. Esto llegó a Inglaterra. Entonces, claro, por un lado, los habitantes de las parroquias se quejaban amargamente de que les estaban haciendo cargar con la economía de los propios componentes de esa parroquia para mantener a personas que al fin y al cabo tampoco estaba tan claro que necesitaban aquello. Pero, peor, los obreros de manufactura, los obreros de campo, llegaron a la conclusión de que si esto seguía así, nunca jamás iban a tener un salario justo. Y hubo motines en 1801 y 1803 en Gales, reprimido a aquella usanza de aquellos tiempos con muertos. Motines pidiendo que se elevaran los salarios. Eso tampoco es muy del dominio público, pero se la van por esto. Entonces, entre el disgusto de los componentes de la parroquia que cotizaban la tasa y el disgusto de los pobres que veían que trabajando como trabajaban no llegaban al fin de semana, entonces las pagas eran semanales, no llegaban al viernes, y encima, mientras esto fuera así, nadie iba a hablar de poner un salario lógico o un salario digno, pues entonces la cosa entró en ebullición hasta que fueron los motines de 1801 y 1803. Entre tanto, aparecen algunas cosas verdaderamente curiosas, lo que se llamaban los pobres bastardos. Es decir, se dan casos de una señora que llegaba con 3 niños diciendo que eran hijos suyos, se las arreglaba para que la inscribieran en la parroquia, y entonces, como tenía 3 pequeños a los que alimentar, le daban un subsidio importante. Que de dónde ha salido esta señora, que si vendrá con los niños suyos o los traerá de otra, en fin, una picaresca que ahora puede sonarnos muy familiar, pero que ya tiene todo ese montón de años. Y luego estaban lo que se llamaban los malos pobres, que eran los que inventaban situaciones que no existían. Entonces, entre los malos pobres, los pobres bastardos, pues el malestar fue generalizado, sobre todo cuando cada vez que alguien hablaba de un salario más justo, los patronos sacaban el bastón inmediatamente. Hablar de un salario justo y sacar a la calle a sus guardias particulares o a los soldados del ejército del rey era todo humo. Así no hubo más remedio que en 1834, reinando Guillermo IV, el padre de la reina Victoria, en los 2 últimos años de su reinado, se promulgó una ley que ya tiene un título muy significativo: Ley de Enmienda de la Ley de Pobres E43. Por eso, a esta ley de 1834 la gente le llamaba la Ley Nueva y a la de Isabel le llamaban la Ley Antigua. Pero el título es de lo más esclarecedor: ley de enmienda, no una ley que hiciera una situación distinta. Desoyeron todos los consejos de los parlamentarios, desoyeron todos los consejos de la gente de las parroquias e hicieron una ley que no era nada rompedora, absolutamente nada rompedora, pero incidía en los mismos errores y evitaba el fondo del asunto, los salarios. Evidentemente, la ley nueva mejoró los subsidios y no mucho prestó bastante atención a todos los más vulnerables. Fue una ley muy protectora.
aumentar subsidios y prestar más atención a los vulnerables, con gran cabreo de los conservadores, que decían, esto lo hizo un gobierno White, es decir, un gobierno liberal, con gran cabreo de los Tories, que decían que estaban alimentando la aparición de pobres malos y de pobres bastardos. El argumento es el mismo que estamos oyendo ahora cada vez que pasa una situación parecida. Aquí no se puede porque enseguida vienen los que no tienen derecho, o enseguida vienen los que se llevan lo que nos corresponde a nosotros, que somos los que nos lo merecemos. O sea que no es nada nuevo, ¿no? Sin embargo, lo único que hizo fue endurecer mucho las condiciones de adscripción a las parroquias. Aquí no había posibilidad de meterse, digamos, con trampa en esa parroquia. Pero es que además hubo incidió de una manera especial, una nueva orientación a la gente que, siendo capaz de trabajar, no era capaz de encontrar trabajo. Esto ya había salido en leyes anteriores, en la ley vieja, pero ahora aplicaron una normativa de mucho mayor control y llegaron a la conclusión de que aquí tenían preferencia todos aquellos que vivieran en una zona rural, es decir, donde antes estaban los bienes de comunes y los bienes de los monasterios, pero no había factorías, o lejos de una zona costera, es decir, lejos de donde había puerto, donde se podía trabajar en el astillero o donde se podía uno enrolar en un barco para hacer la carrera comercial de las Indias occidentales. Este es el asunto. Entonces, esta mejora del subsidio, con más atención a los más vulnerables, este endurecimiento de las condiciones para adquirir esos subsidios, dio lugar a todas estas polémicas sociales, a todas estas protestas de la gente más conservadora que decía que eso era simplemente darle el dinero a quienes no lo merecían, pero evidentemente arregló la situación porque estos pobres, que los habían producido ellos un siglo y medio antes, con la gentrificación del campo, con la incautación de los monasterios y con la avidez de los capitalistas de las manufacturas y ahora de los capitalistas de las fábricas, aumenta el problema porque al haber mejor economía la gente vive más, se mueren menos, en menos cantidad. Normalmente nosotros pensábamos, yo por lo menos lo pensaba hace tiempo, que primero venía el crecimiento de la población y de paso, arrastrado por el crecimiento de la población, el crecimiento de la economía. Y las vacunas, el avance de la medicina, el descubrimiento de las vacunas, iba arrastrando el crecimiento de la población. Es al contrario. Primero, la población aumenta, porque se mejora la capacidad económica, porque se impide morirse a gente que antes se moría con todos estos apoyos, y porque las manufacturas quitan la muerte por hambre, aunque reduzcan al obrero al simple instrumento animado que hace un trabajo alienante. Pero esa mejora de la economía mejora, por lo tanto, la curva de población que empieza a subir, se dedica más dinero a investigar la medicina y las vacunas, que al encontrarse impiden que la gente se muera y la curva de población sigue subiendo, y nos encontramos con que a mitad del siglo XIX era necesario hacer algo con toda esta gente que el sistema económico no podía absorber. La base de esta ley, que luego fue retocada en tiempos de la reina Victoria, en 1843 tuvo unos cuantos retoques, pero no se modificó exactamente, ¿no? La base de esta ley era que pone en marcha la revolución industrial. Esta es la idea que aporto yo, no la he leído en ninguna parte, y cuando la he comentado con algún profesor de universidad, ligeramente escéptico. Creo
que esta ley obedece a la revolución industrial y que la revolución industrial provoca esta ley. No hay quien me quite de la cabeza que en el momento en que todo esto sucede, las factorías se multiplican exponencialmente. Entonces es el momento en el que, al producir mucho más sobretrabajo, mucha más plusvalía, mucha más inversión de dinero, que no se convierte en ganancia, sino que se convierte en capital, que son dos cosas muy distintas, y mucha más producción de objetos que no son objetos para uso, sino que son mercancía, que es lo que diferencia la economía antigua de la economía moderna. La revolución industrial trae de la mano esta ley de pobres del año 43 y luego más tarde del 34 y más tarde del 43, y estas leyes aumentan la posibilidad de desarrollo de dicha revolución industrial. Aumenta la población, aumenta el crecimiento de las ciudades, algunas de ellas de una forma espectacular. Liverpool, Birmingham, tenían 20.000 habitantes en 1800 y 600.000 en 1870. Una cosa desmesurada, ¿no? Pues precisamente por todo esto que estáis teniendo la paciencia de escucharme. Ahora los pobres se pueden absorber en las factorías y los sindicatos toman la iniciativa en la lucha por los derechos, y ya las parroquias se quitan de tasas y ya el Estado se quita de impuestos especiales para pobres. Y ahí es cuando los sindicatos toman este relevo y empiezan ya a exigir mayor salario, mayor tiempo de descanso, en fin, lo que es la economía moderna. A partir de todos estos decretos que se desarrollan entre el año 1834 y 1843, pues ya no vuelve a haber más leyes de pobres. Se olvida el asunto, son los sindicatos los que toman la iniciativa, y la siguiente que se legisló fue después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que ya fue una ley pues adecuada al siglo XX, una ley de ordenación social, una ley, vamos a decir, pues de seguridad social, de regulación del trabajo, de regulación de salario y todo eso. En fin, todos estos datos que, como digo, yo los cogí de los dos famosos artículos de Clark Brown en el Journal of Economic History y algunos otros libros más, y que han sido refrendados por algún profesor con el que he contactado y corregidos con la Wikipedia para no equivocarme las fechas, que ya tenía 2 o 3 equivocadas y las he corregido. Entonces, todo esto nunca había oído yo que tuviera que ver la revolución industrial con ello, ni ello con la revolución industrial. Y la idea que yo aporto es que estoy convencido de que sí. Estoy totalmente convencido de que sí. Por eso el título de la conferencia era Inicio de la Revolución Industrial y Leyes de Pobres. Cuando la Revolución Industrial ya está en marcha imparablemente a mitad del siglo XIX, que es cuando aparecen las novelas de Dickens, la sociedad dickensiana, que por cierto son muy interesantes porque explican muy bien lo que era Inglaterra. Yo creo que a mí me dijo un catedrático en la universidad que una persona que si ahora se perdiera toda la documentación sobre la sociedad en la Inglaterra victoriana y en la España de la Restauración, podíamos hacernos muy buena idea de lo que era leyendo a Dickens y leyendo a Pérez Galdós. Creo que tienen muchísima razón los dos. Entonces entiendo que esta sociedad se basa en esa interacción entre lo uno y lo otro, y a partir de que la revolución industrial ya explota, ya estalla de una manera imparable sobre 1845 y 50, pues no ha lugar a ley de pobres, ha lugar a acción sindical. Primero fueron las trade unions, después antes fueron los falasterios de Owen y todas esas cosas, y por último ya la primera internacional de trabajadores, 1870 y... el último número, como lo voy a decir mal, me lo callo, pero fue en la década de los 70 de 1800, que por cierto Marx estaba allí de secretario y de factotum, y por cierto se le encargó el himno, la internacional, a un belga y la música a un francés.
sea, la Internacional no tiene nada de ruso. La letra es de un francés y la música de un belga, para la primera Internacional de Trabajadores. Bien, pues muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme y espero que por lo menos hayáis oído algo que os haya resultado novedoso, si no interesante, al menos novedoso. Gracias. Abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere. A ver si soy capaz de responderlas. Bueno, no me comprometo. No, pero bueno, yo creo que es interesante por lo menos porque el tema lo requiere. No, eso no es una comenta exactamente. Es que cuando estaba hablando me ha recordado muchísimo, habrá otras películas más, a dos que me parecen muy representativas, que son Que verde da mi valle, de Ford, y La de Chaplin, Tiempos modernos, que además de las obras literarias que escribe muy bien está el cine. Por eso Tiempos modernos ha sido proyectada aquí en el ciclo de cine de la clase obrera, se ha proyectado ahí sobre esa pantalla, sí, efectivamente. Que verde da mi valle, no, esa no. ocurre en Gales, de Joe Ford, y es en los años 40 cuando empieza a ver también esa salida de la minería y esas huelgas tremendas. Sí. Pues es una interesantísima esa. Sí, sí, cierto, una gran película, además con una estética preciosa. Ramón. Bueno, interesante total. Yo es que no había oído hablar ni siquiera de la ley de pobres, digo, mi ignorancia, y vaya, algo estudia una, pues ni idea hasta que se puso el cartel y se anunció la charla, para que veamos la ignorancia. Una cosa, entre varias que me ha sugerido. En España ha habido algo parecido, hablas, por ejemplo, de lo de los monasterios, la sopa boba, todo eso, también existía, pero lo de los impuestos, que me ha parecido una cosa un poco moderna, no lo sé, también es desconocimiento de esos aspectos de la historia de España. ¿Se puede hablar de algo parecido? Hay dos detalles muy significativos, muy significativos. Uno, que el cardenal Pardo de Tavera era el presidente del Consejo de Castilla, lo que equivalía a ser algo así como presidente del gobierno en época de Carlos I, que andaba por Europa en sus batallitas o batallazas, gastándose el dinero que venía, la plata y el oro que venían de América, y aquí estaba de director de esto el cardenal Pardo de Vera. Entonces, en el año 1530 llegó la noticia de la ley de pobres de Enrique VIII. Le dijeron: mire, su excelencia, hacemos algo de esto. Y su excelencia dijo con toda claridad: ¿y a dónde los mandamos? No tenemos manufacturas. La gente que sobra ya se va sola a América o ya se enrola sola en los tercios españoles. Si ahora hacemos una ley de estas, ¿de dónde sacamos en primer lugar el destino laboral y en segundo lugar los dineros para el subsidio de los que no puedan trabajar? Y desechó la idea en 5 minutos. No se volvió a hablar. Una ley de Carlos III, nuestro mejor alcalde, se limitó a ordenar que no se vieran. Es decir, que no estuvieran visibles, que los apartaran, los metieran en convento, que le dieran de comer los frailes, pero que no quería ver pobres por las calles de los cascos urbanos. Eso es todo. Hasta el siglo XX, claro está, que ya lógicamente empezó, sobre todo con la República, la del 31, ya empezó a legislarse. Pero en la época de leyes de pobres de Inglaterra, esos dos detalles son todo lo que se hizo en el Reino de Castilla. Entonces no era España, era el Reino de Castilla. La verdad es que me pareció muy interesante el título, lo de la ley de pobres, y yo lo hilo con, he estado dando clases de historia y dábamos socorros mutuos. Las leyes de socorros mutuos eran muy interesantes como precedentes de la seguridad, de una, remota seguridad social, que no asumía el Estado, sino algún tipo de protección que se daban las propias asociaciones obreras para sus afiliados, solo para los afiliados. Pero eso fue ya en época moderna, eso fue ya en época de que la revolución industrial, por lo menos en su fase de maquinismo inicial, estaba ya en marcha. Sí, así es. Pero que yo sepa, leyes de pobres no.
en este país, digo, el decreto de Carlos III mandando que los escondieran y la negativa del cardenal Pardo de Tavera, que fue el presidente del Consejo de Castilla hasta el año 38, sí, hasta 1538, es lo único que sé al respecto. Luego lo otro sí es cierto, naturalmente que sí. En el siglo XX, aquí, en el siglo XIX, perdón, aquí en España nada, no salió ninguna cosa de ayuda de nada, ¿no? Lo que acaba de decir la compañera. Nada más. O sea que desde Carlos III digamos que ya no hubo nada relativo. Y ese es uno de los grandes apoyos de la gente anticlerical, oye, por parte de la gente defensora de la Iglesia, que la Iglesia ha sido mantenimiento de gente pobre, y es verdad, es cierto. La sopa boba que se llamaba. De todas formas, después de la guerra de España, los ministros franquistas decían sobre las prostitutas que no se las vieran en la Gran Vía, sino que estuvieran en las calles de fuera de la Gran Vía para poder pasear por la Gran Vía con sus mujeres y no ver a las prostitutas. No que no hubiera prostitutas, sino que no se las vieran. Ni prostitutas ni puteros. Lo digo más que nada por el tema. A mí lo que me parece muy interesante es la novela de Delibes, la que habla sobre precisamente la época del inicio del protestantismo en España, y donde habla del comercio de la lana, trasladándola a los Países Bajos para manufacturarla y tal, pues un poco ligándolo con lo que tú has hablado sobre el tema, y también sobre la falta en España de atención a este tema. Novela que decía Miguel Delibes, decía, es la última que escribo, un novelón de 500 páginas y ya estuve viejo, ya no escribo más. ¿Más opiniones? ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Yo creo que ha sido una charla muy interesante y asumo un poco lo que dice todo el mundo, pues es un tema tan desconocido en España al respecto y tal, que a mí cuando me lo propusiste yo pensaba en Dickens, pero no sabía lo anterior, es decir, y creo que en general los españoles no conocemos este tema más que si acaso alguna pincelada y raramente, ¿no? Y yo creo que la charla ha sido muy interesante, darte las gracias, Ramón, por tu síntesis que has hecho muy bien, y hemos estado aquí una hora disfrutando. La síntesis es el producto de 38 años de docencia, aprende uno a ser sintético. Otra cosa más. Sí, adelante. Claro, has dicho que confiscaron los monasterios. Confiscaron monasterios. Entonces, eso supuso, es que no me acuerdo, por lo que has dicho que lo he ido anotando. Confiscaron los monasterios y, sin embargo, encomendaron luego a las parroquias, que eso tiene un sentido territorial, como en Galicia también ahora, que se habla de parroquia, pero es un término un poco. Es que una cosa es a los concellos, bueno, ¿no? Algo así. Todavía en Euskadi se habla de la anteiglesia de, es decir, que es el terreno que hay delante de la iglesia de. Entonces, es que una cosa es la iglesia como tal, la iglesia secular, y otra, la iglesia regular, y otra muy distinta son los monasterios. Los monasterios son unas agrupaciones de frailes que organizan su propia orden, construyen su propio edificio con dinero de los señores feudales y tal, y gobiernan un territorio. San Benito de Nursia, que es llamado en la historia padre de Occidente, precisamente organizó en el siglo IV, una vez que el Imperio Romano se disolvió, como un azucarillo, que esa es otra, dicen los bárbaros conquistaron el Imperio Romano. El Imperio Romano se disolvió como un azucarillo en un vaso de agua y los otros entraron sin ni siquiera saludar, sin ni decir buenas tardes. Bueno, pues estos monasterios fueron durante la Alta Edad Media, sobre todo, auténticos elementos de producción de riqueza y de dinero. Algunos tenían tesoros artísticos de enormísimo valor y todos tenían una gran cantidad de tierra que la Iglesia o el rey les había confiado porque no había quien la explotara más que ellos. Se impuso de moda entre los reyes francos de la Francia del siglo IX, X y XI, cada vez que un rey se cargaba a su hermano para que no le disputara la corona, luego se iba a confesar y el cura le ponía de penitencia que le diera al monasterio 500 hectáreas. Se las daba y aquí no ha pasado nada. Entonces,
el Cromwell, Tomás Cromwell, canciller, obispo y canciller de Enrique VIII, es evidente que lo único que quería era mangonear al rey. Lo veía que estaba ya cansado, que estaba viejo, al final de su vida el rey estaba inmensamente gordo porque probablemente por una diabetes galopante, no se le curaba la herida que se hizo en un torneo en la pierna derecha que continuamente le supuraba. Todo fue cuando se vio morir e hizo el testamento, ¿no? Pero para tenerlo contento y para tener poder sobre él, lo convenció de que una vez separado de la Iglesia de Roma, el jefe de la Iglesia de Inglaterra era él, y el jefe técnico, el arzobispo de Canterbury, pues que a los monasterios no, que para las arcas reales, y lo hizo rico. Bueno, pero lo confiscaron y entonces pasaron a ser propiedad de la corona, entiendo. Que vendió inmediatamente todo lo que era vendible a alto precio, y además ahí fue cuando la Gentry aumentó muchísimo el número de componentes. Lo que tenía más dinero compraba una finca grande, que antes era de un monasterio, y por lo tanto los 4 pequeños campesinos que había alrededor, pues no podían aguantar y decir, oye, véndeme tu tierra, porque si no, entonces vendían la tierra y se iban a las manufacturas. Pero en cierto modo es un poco moderno, digamos, en relación a España, pensando siempre, tanto la confiscación de los ministerios como luego el impuesto. En las parroquias lo que pasa es que los impuestos solo los pagaban que no eran impuestos. El único que puso un impuesto como tal fue Enrique VIII, precisamente, impuesto sobre las arcas reales. Luego después Isabel I, su hija, cargó el impuesto en forma de tasa, que no es lo mismo, son 2 cosas distintas, de tasa en las parroquias. ¿Pero pagaban los ricos también? No. Ah, mira qué bonito. No, los ricos nunca pagaban. Claro, no pagaban los ricos. Y además, los patronos decían, mientras esto siga así, van a subsistir y no tenemos por qué subirles los sueldos porque ya no se nos mueren, hasta 1801 y 1803, que hubo muertos en las calles. Entonces ya se aplicaron a ver si hacían algo. Bueno, gracias. Ninguna opinión más, pues damos las gracias a Ramón López por su disertación, que ha sido magnífica, y nos ha por lo menos dado información sobre una la lección, una estupenda lección. Y yo creo que ha sido en ese sentido excelente, ¿no? Muchas gracias. No es una lección, es simplemente la comunicación de una...